planetas maléficos en el ascendente, se dice que el horóscopo tendrá una gran desventaja. Se puede manifestar un gran desequilibrio. Esto se debe tener siempre en mente. Cuando uno nace con planetas maléficos en el ascendente hay una gran desventaja. En cambio, si el planeta que ocupa el ascendente hace un Subha Yoga, o hay un planeta benéfico, esto produce una gran ventaja. Por ejemplo, Rahu en la casa 10 puede, en cierta forma, si ponemos a Rahu en una casa angular, puede en cierta forma dar tendencias un poco negativas. Cualquier planeta en casa angular crea tendencias negativas, pero más sobre todo si ocupa el ascendente. A veces en la carta natal se activan Raja Yogas. Más adelante vamos a explicar algunos yogas específicos. Uno no debe confundirse qué cosa es un Raja Yoga con un Subha Yoga. Existe una diferencia. Subha Yoga indica influencia auspiciosa, positiva. En cambio, los Raja Yogas dan longevidad, fama, pero no necesariamente son auspiciosos los Raja Yogas. Hay personas que tienen longevidad pero sufren mucho, o personas con fama pero sufren mucho. En cambio, los Shubha Yogas solo producen felicidad. Si uno nace con planetas maléficos en el ascendente, arruinan el Dhi, que viene de Buddhi. Buddhi significa inteligencia. La suprema inteligencia funciona en el ascendente, y el ascendente puede ser arruinado por la presencia de planetas maléficos en casa 1. Un planeta en una de estas casas, ya sea 12, 1 o 2, siempre causará sus efectos sobre el ascendente, harán presión sobre el ascendente. Por otro lado, vemos aquí en esta siguiente diapositiva, ascendente Tauro, maléficos Marte, Saturno en casa 12, Ketu en el ascendente. ¿Cuál es la característica de un Subha Yoga? La característica de un Subha Yoga, cuando hay planetas benéficos en estas casas, se dice que la persona será encantadora en su personalidad, será elocuente, porque siempre estará relacionada con pensamientos positivos. La casa 2 representa el habla, la casa 12 representa la caridad. En cambio, si una persona tiene planetas maléficos en casa 1 o casa 12, esto significa que el comportamiento de la persona será negativo. A veces el comportamiento que uno tiene viene del ascendente. La persona será muy sensual, o la persona será adicta al karma negativo, especialmente si hay maléficos también en la casa 7. Cuando hay benéficos en el ascendente, puede producir una tendencia sensual también, pero cuando hay maléficos en casa 12 o casa 7, la persona es adicta al karma negativo, puede hacer actividades pecaminosas fácilmente. Por lo tanto, un maléfico en el ascendente automáticamente hará un aspecto a la casa 7. Un maléfico en casa 12 arruina la casa 12. Entonces, maléficos en la casa 12 o incluso en la casa 2 también indica que la persona será adicta al mal karma. Uno debe entender bien la influencia de estos planetas. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva podemos observar que ponemos varios ejemplos, ¿no? Casa 2, 12 desde el ascendente, casa 2, 12 desde el sol, casa 2, 12 de la luna.
aquí hay una característica. Por ejemplo, la casa 212 del ascendente es llamado Shubha Yoga. La casa 212 del sol es llamado Veshi Yoga. Y la casa 212 de la luna es llamado Boshi Yoga. Boshi Yoga. Ahora, el concepto que Parashara Muni en el Hora Shastra explica da importancia también a la casa 2 y 12 desde el sol. Son llamados Veshi Yoga. Veshi Yoga. A veces hemos oído hablar de los Veshi Yogas, Ubashari Yogas, Boshi Yogas, especialmente Boshi Yogas, casa 2 y casa 12 desde la luna, son yogas que se relacionan especialmente al dinero. Si uno quiere ver si la persona puede ganar dinero o no, si tendrá un buen karma para el dinero o no, se analiza la casa 2 y 12 desde la luna, porque la luna representa la manutención. Esto corresponde al área de los yogas lunares, o incluso desde el ascendente también. Sirve para las finanzas. Entonces, en el Hora Shastra se explica en detalle estos tipos de yogas. Por ejemplo, los Shubha Yogas, que se relaciona desde el ascendente, también ayuda a determinar la extensión de las finanzas. Hasta qué punto la persona puede tener un aspecto financiero, cómo puede estar almacenado sus finanzas, cómo pueden estar almacenadas. Por ejemplo, la casa 2 de la luna o la casa 12 de la luna. Cada vez que un maléfico ocupa la casa 2 o casa 12 desde la luna, o la casa 2 o casa 12 desde el ascendente, estos maléficos pueden arruinar la vida personal. Benéficos en la casa 2 puede dar un buen trabajo, finanzas estables. Todos estos conocimientos son muy importantes. El nacimiento de la persona está determinado siempre por el ascendente. Entonces, el ascendente es muy importante para determinar cómo funciona la inteligencia de la persona. Si hay un maléfico en el ascendente, la persona siempre será atormentada por circunstancias negativas. Un maléfico en el ascendente, la persona siempre se lamentará, atormentada. Usualmente, los maléficos en el ascendente hacen que la persona sea atormentada por pensamientos maléficos. En cambio, benéficos en el ascendente o aspectos benéficos indica que la persona tendrá siempre buenos pensamientos, buenos deseos. Es muy importante estudiar los Shubha y Ashubha Yogas según la carta natal. Por ejemplo, aquí podemos dar algunos remedios, ¿no? Parashara continúa explicando siempre de los diferentes yogas. La ubicación de un planeta en una